ustedes estarán preparándose. Casi es el nivel, ¿verdad? Prácticamente del examen, esa guía. Así de que, pues, lo que yo les decía, de que realizaran la guía que se les ha propuesto en plataforma, ¿verdad? Es de mucho provecho para ustedes. Y no me han preguntado, así de que quiero saber cómo van. ¿Qué ejercicios han hecho, verdad? ¿O qué dudas les ha generado esos ejercicios? A ver, Catherine, ¿cómo va? Pero como Hola. Hola. Es que yo pensé de que creo que hubo problemas con la conexión porque me desconecté de una manera, bueno, salí de un solo. Sí, está lloviendo por donde usted vive. No, solamente se cayó la conexión de una vez y después ya no Sí, podía conectarme. Hasta también. ahorita me conecté. Sí, es que es por el clima también. Me está afectando bastante. Ajá. Sí, Cuénteme. bueno, sí. Bueno, pues en los ejercicios tengo algunas dudas sobre lógica. Ujú. Quiero ver en los ejercicios que están en los de repaso. Tengo Ujú. dudas sobre, bueno, más que todo sobre parte, quiero ver, denme un minuto, licenciada, voy a ver Sí, aquí exactamente de cuál me refiero. sí, muy bien. Ahí podemos ir tomándolos durante avancemos, ¿verdad? Y podemos ir haciendo mención. Sí, Bien, sí, también vamos a tratar algunas cosas sobre los errores notados en la tarea, ¿verdad? sí, Porque han tenido bastantes dificultades, ¿verdad? A la hora de abordar la tarea. sí. Este, y más que todo, Con respecto a eso, lo que quiero hacerles énfasis es de que practiquen bastante sobre las equivalencias lógicas, porque ahí es donde me han presentado algunas equivalencias que a la vez no me sí, las han eh, probado y que solo me las colocaron, ¿verdad? Entonces, como sugerencia sí, general, ustedes siempre tienen que
que mencionar qué regla de equivalencia utilizan. Esto tomen también en cuenta para el examen. No así el Gran Testamento, ¿verdad? Pero sí por lo menos haciendo referencia, ¿verdad? A la equivalencia o la regla de equivalencia o la ley que ustedes están ocupando en ese momento. Ajá, ¿qué me decía? Licenciada, con respecto a ese punto, lo que en verdad no entiendo es de que, bueno, se tienen las diferentes leyes de equivalencia, pero al Ujú. momento de aplicarlas, ahí tengo varios problemas, porque como que tengo dificultades al momento de aplicarla. Ajá. Bien, lo que se tiene que hacer es forjarse un objetivo de acuerdo a donde queremos llegar, ¿verdad? Por ejemplo, si Ujú. nosotros queremos llegar a una disyunción o a una conjunción, entonces a partir de eso nosotros ya sea negamos a partir de un condicional o viceversa, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un condicional para llegar a un o a un i, pues prácticamente tenemos que usar la equivalencia de que pasa de condicional a un i o a un o, ¿verdad? Entonces eso, pero siempre y cuando sea lógico, es decir, usando esas reglas que ya hemos estudiado, ¿verdad? Que tenemos ahí en el cuadro, por ejemplo, u otra regla que sea lógica, siempre y cuando la argumentemos, ¿verdad? Sí. Entonces a Bueno, eso, ajá, con respecto a los ejercicios que nosotros tenemos que realizar para la elaboración del examen, ujú, en el ejercicio número 1 habla sobre la negación a recíproco y contrarrecíproco, exacto. pero me habla de, entonces, dice, si X es un anillo es necesario para que el espacio X sea un cuerpo. Entonces, la negación de este sería, X no es un anillo, por lo que no es necesario el espacio de X sea un cuerpo. Así sería. Prácticamente recuerden que la negar o la negación sería decir como lo contrario, ¿verdad? En ese caso, nosotros lo que queremos dar a conocer es de que no se cumple lo que estamos diciendo al principio. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado ahí, ¿verdad? Por ejemplo, casi siempre decíamos, ¿verdad? Que si es un no, entonces va a ser afirmativo, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado para que la proposición sea lógica. Sí, ya vamos a tratar esos ejercicios prácticamente y en ese caso también recordarles, ¿verdad? Que para las proposiciones, cuando se dice que se pruebe la veracidad o falsedad, en la tarea creo que casi todas las tareas me las presentaron sin hacer ese paso en un problema que decía que lo pasaran al lenguaje natural, si me recuerdo. Y luego decía que Ujú. probaran veracidad o falsedad, entonces nadie hizo ese paso. Entonces, yo les decía también en asesoría, ustedes pueden analizar esa proposición cuando es corta prácticamente, y ustedes lo analizan a partir de de las proposiciones, ¿verdad? Y ocupando todo lo que hemos visto en teoría, por ejemplo, cuando un o va a ser verdadero, cuando una implicación va a ser verdadera, cuando un sí solo sí va a ser verdadero y cuando eso va a ser falso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, aquí les voy a dar un ejemplo en ese momento, si yo digo San Salvador es la capital de Guatemala, y les dicen pruebe la veracidad o falsedad, bueno, ustedes solo ven quién es la primera proposición y quién es la segunda, ¿verdad?
o pueden haber más. En ese caso, ustedes van analizando a partir de la primera proposición. Bueno, la primera proposición es verdadera, entonces ven qué pasaría con la segunda proposición. O si la primera es falsa, qué pasaría con la segunda proposición. Y luego, por ejemplo, si nosotros determinamos que hay una proposición falsa, pero cuando es falsa, la otra se cumple como verdadera, o estamos implicando algo falso a algo verdadero que dijimos que cumplía el conectivo, la implicación. Cuando yo falso implico verdadero, que dijimos que era. De un falso implica Implicamos verdadero. era verdadero. Entonces, cuando nosotros analizamos eso a partir de esa proposición, pues ya está que la proposición es verdadera, ¿verdad? Por ejemplo, donde dice San Salvador, la capital de Guatemala, en la primera proposición, ¿qué estaría pasando con la primera proposición? La primera Bueno, proposición sería positiva. pero debemos de analizarla completa en ese caso, ¿verdad? Ujú. Pero Entonces, ¿cómo para que puede, fuera un poco más, sí, cómo para que fuera un podríamos poco decir más en ese complicado. caso que es, que es certera? Si ya sabemos, pues, así por simple análisis, que no es San Salvador capital de Guatemala. Entonces, por lo tanto, Ujú. cualquier cosa que podamos implicar, pues eso no podría ser, ¿verdad? Porque en ese caso ya descartamos esa posibilidad. Decir que nosotros Ujú. tenemos a San Salvador, eso no implica que sea la capital de Guatemala. Ujú. Veamos otra, otra más. Licenciada, Ajá, quería hacer una pregunta. sí. El recíproco y el contrarrecíproco solamente se utilizan en el condicional, ¿verdad? En el condicional y en el bicondicional. Ok. Porque si usted tiene un sí, solo sí, también puede ir de la proposición A a la B y luego de la B a la A, ¿verdad? Haciendo el respectivo análisis, ya sea con la doble implicación o por separado cada implicación. De acuerdo. Ajá. Veamos otra. Dice todo entero par mayor que 2 es la suma de dos números primos. Entonces, ya sé que todo par mayor que 2, ¿cómo es? Todo par mayor que 2 es la suma de dos números primos. Ujú. Puedo escribirlo como 2 más otro número, ¿verdad? Porque ya estoy diciendo que es mayor que 2. Entonces, si la Mm. primera es verdadera, ¿será que siempre un número va a ser la suma de dos primos? Por ejemplo, 17. No, no podríamos involucrarla en esta proposición. No, no podría ser. Exacto, porque ya estoy diciendo que todo entero par mayor que 2, ¿verdad? Ya estoy dándome esa restricción. Entonces yo voy a decir que es verdadero cuando yo voy a tomar un número que sea par y mayor que 2, por ejemplo, 18. Sí. Pero 18, ¿será que 18 es la suma de dos números primos? No.
¿será que 17 más uno? Sí, ¿verdad? Pero como el 1 no lo consideramos así por regla general, entonces Mm, con un ejemplo que demos, que no es cierto, pues ya estamos probando que la proposición es falsa. Porque aquí en ese caso estamos diciendo algo verdadero implica algo falso. Bueno, yo digo, si tengo un número par mayor que 2, implico que la suma de 2, que ese número es la suma de dos números primos. Pero en ese caso ujú. no es cierta la segunda proposición, cuando ya he visto que tomo como cierta la primera proposición. Entonces ahí ya llegué a una contradicción, ¿verdad? Por lo tanto, esa proposición no es verdadera. Y así podemos ir probando ¿Qué? con un argumento convincente que ustedes me den, pues en ese caso va a ser válido, ¿verdad? Y otra mención que quiero hacerles es que para el día del examen, cuando dice probar equivalencia, les va a decir si ustedes pueden hacerlo por el método de las tablas de verdad o necesariamente tienen que ocupar equivalencias lógicas. Así es de que mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque en la tarea sucedió que algunos me probaron la veracidad o falsedad por medio de tablas, ¿verdad? En algunos casos a ustedes les puede parecer más fácil, ¿verdad? Sin embargo, si ya el problema dice por este método, pues ustedes deben de probarlo o Pe- ejercitar por ese método, no me vayan a hacer otro, ¿verdad? Porque pueden haber problemillas, pero ujú. si dice que no, pues va a ser completamente bueno por el método que sea, ¿verdad? Son algunos tips que ustedes deben de saber para el examen. Bien, Y veamos. si el ejercicio no dice exactamente si se pueden utilizar las tablas o las equivalencias. Entonces ustedes utilizan la más conveniente o la que más a ustedes gusten ejercitar. ¿De acuerdo? Ujú. Bien, vamos a ver. Una proposición así facilita para negar algo, como lo que usted me comentaba, y vamos a ver los ejercicios. Dice, los triángulos tienen tres lados. Entonces, ¿cuál es sería la negación de esa proposición? Bueno, negar eso, ¿verdad? Es decir, que no va a ser lo que yo estoy diciendo anteriormente. Entonces sería, los triángulos no tienen tres lados, ¿verdad? Ya sería la proposición clara y clave. Pero si la preposición está, no solamente es una, sino que está unida con otra preposición, ¿qué se puede hacer en ese caso? En ese caso, yo tengo que tratar siempre de Negar que, las dos. exacto, de que no se diga o que no sea lo que yo anteriormente estoy diciendo, porque con una que ya esté igual o significa lo mismo, pues ya como que no va a ser una negación completa, ¿verdad? Y tener mucho cuidado con los conectivos. Así como en la tarea que yo les decía, esa proposición está unida por un conectivo y, porque decía, había un por lo tanto y habían otras palabritas ahí, ¿verdad? Entonces yo les decía, bueno, eso significa una conjunción. Entonces el detalle es de que hay quienes que solo me lo escribieron como una implicación, ¿verdad? Entonces hay que analizar bien
porque decía, ahí por ahí está una palabra mágica que decía pero, ¿verdad? Entonces hay quienes que me la obviaron a la tarea y hay quienes que lo tomaron como una implicación. Entonces, con esas palabritas hay que interpretarlas y tener mucho Pero cuidado ahí en ese caso. Entonces, es un conectivo y. Ujú. el pero sería un i. Ajá. Y siempre dándole Pero sentido, si, ¿verdad? ujú, ok. A ver, vamos a continuar. Ujú. Bien, la contrapositiva, recordemos, es aquella que también le llamamos recíproca, ¿verdad? Ujú. Entonces, como que nosotros vamos hacia lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos en el principio P implica Q, entonces en la siguiente decimos Q implica P. en primer lugar tenemos que mencionar a Q y luego a P, pero esas proposiciones deben ir negadas, ¿verdad? Por eso que le decimos la contrapositiva y de ese hecho aprendámonos lógicamente que eso es como una negación, ¿verdad? Pero tomando la proposición, como decimos, en sentido contrario. Si yo digo P implica Q, entonces, ¿cómo vamos a formar la contrapositiva? Bueno, como no Q implica no P. Y recordemos como algo bien esencial que una contrapositiva siempre va a ser verdadera. Bien, un ejemplo. Si decimos, si yo tengo una En- variable X, entonces, ajá, diga, entonces la contrarrecíproca siempre sería verdadera. sí. Pero Ujú. no hay ningún caso en los que en algún momento dé falso. Siempre, siempre va a ser, tiene esa característica. Ok. Bueno, Bien, ajá, veamos un ejemplo. Si x es igual a 1, entonces 2x es igual a 2. En ese caso, la contra recíproca, ¿cómo quedaría? Contrapositiva o recíproca, ¿cómo quedaría? si se niegan las dos, entonces sería x no es igual a 1 y 2x no es igual a 2. Sería, ¿verdad? Ajá, pero recordemos cómo formulamos la contrapositiva. Vamos como de regreso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que si 2x es distinto a 2, entonces x es distinto a 1. Sería al revés. Ajá, porque estoy afirmando, si x es igual a 1, entonces 2x es igual a 2. Entonces, ¿cómo formo la contrapositiva? Bueno, si 2x es distinto de 2,
entonces X es distinto de 1. Esa sería la contrapositiva. ¿Y cómo nos quedaría la recíproca? La recíproca Ujú. sería 2x es igual a 2 y x es igual a 1. Me he equivocado. Bien, la recíproca sería la que me va a dar la proposición como que si yo voy hacia el lado contrario, pero no voy a negar nada, ¿verdad? Y la recíproca no siempre va a ser verdadera, ¿verdad? En este caso, ¿qué voy a decir? Como yo estoy afirmando x es igual a 1, entonces 2x es igual a 2. ¿Cómo voy a afirmar la recíproca? Bueno, voy a mencionar primero mi consecuente, ¿verdad? Entonces voy a decir 2x, si 2x es igual a 2, entonces x es igual a 1. Fijémonos en la diferencia, ¿verdad? ¿Queda claro la diferencia entre la contrapositiva y la recíproca? Sí. Ujú. Y se menciona el entonces porque es una condicional. Exacto, porque estoy trabajando Ya, con esa implicación, ¿verdad? bien. Ajá. ¿Cómo formamos un bicondicional? Bueno, el bicondicional es aquella que me relaciona una doble implicación, ¿verdad? Y recordemos que la doble Sí, implicación sí, solo sí. es cierta, exacto, si ambos son Son verdad, son ciertos ciertos o ambos son o verdaderos, ¿verdad? iguales. O ambos son falsos. Eso quiero decir. Bien. Sí, sí, ambos son iguales. Ujú. Sería. Ujú. Bien, entonces, por ejemplo, si en ese caso, volvamos al ejemplo que estábamos hablando, x cuadrado es igual Bueno, x es igual a 1, x entonces 2x es igual y a 2. x es igual. X es Ujú. igual a 1, si x es igual a 1, entonces 2x es igual a 2. Podría ser una bicondicional, esa proposición. Podría estar Una en lo, bicondicional. podría estar en lo cierto diciendo que si x es igual a 1, sí, solo sí, 2x es igual a 2. Estaría en No lo creo, cierto. no, ¿Por qué no estaría en lo cierto? no. Ay, sí, sí, sí está en lo cierto. ¿Segura? Sí. Pues déjenme decirles de que no, porque yo ya vi ¿Por qué? que la recíproca es falsa. ¿O qué dije de la recíproca? La recíproca. Ujú. Si x es igual a 2, si 2x es igual a 2, perdón, entonces x es igual a 1. Sí, ¿verdad? Sí sería verdadera. Y como estoy diciendo que si x es igual a Sí, 1, sí, entonces x es igual a 2, sí, podemos formar un bicondicional, sí, tienes razón. sí se puede. Sí Bien, se puede. ajá. Entonces también el Sí, sí sería bicondicional un nos lleva también a una equivalencia, ¿verdad? sí. Y también podemos hablar, Entonces ahí ya sería una tautología. eh, sí, sí, en ese caso sí. Ujú. También una condición, eh,
que debemos de tomar en cuenta Dice, un tips, ¿verdad? Que también podemos decir en un bicondicional que P es una condición necesaria y suficiente para Q. Es por el significado, ¿verdad? Que tiene el bicondicional, que nosotros siempre logramos identificar, o es lógico que P implica Q es verdadero y también Q implica P. Entonces, en ese caso yo tomo o veo que hay una condición necesaria y suficiente. ujú. Bien, a ver qué más. Vamos a analizar otra. Dice, un número par, un número es par, perdón. Sí, solo sí. Su residuo al dividir por 2 es 0. Analicemos primero P implica Q. Bueno, si un número par es par, entonces es divisible por 2. ¿Es cierta o es falsa? Si es par, entonces es divisible por 2, ¿verdad? Es cierta. Ujú. Analicemos Q implica P. Si un número tiene residuo 0, al dividir por 2, entonces el número es divisible por 2 y por lo tanto el número sería par. Entonces hemos visto que tanto la primera proposición como la segunda son verdaderas, por lo tanto el bicondicional tiene un valor verdadero. Bien, se aprenden también las reglas, ¿verdad? De las tablas de verdad, que es una tautología, que es una contradicción. ¿Hay alguna duda respecto a, a las leyes de los cálculos proposicional, de las tablas de verdad? Por ejemplo, cuando un O es verdadero, cuando un I, cuando una implicación, cuando el Creo bicondicional. que, Ujú. bueno, creo que ¿Está ahí claro? más o menos claro. Por el momento no se me ocurre qué pregunta hacerle. Vaya. Eh, Además, sobre tautologías y contradicciones ya no hay dudas. Por la contradicción sí tengo duda. Bien, antes de que me exprese su duda, nada más, antes de que me olvide, ¿verdad? Les quiero decirles de que en la tarea encontré otro caso, ¿verdad? Pero no, en realidad no les quité mucha ponderación por esta vez, ¿verdad? No crean que siempre sería así, porque siempre traten de justificar los pasos, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes que solo me colocaron la tablita y solo concluyeron, ¿verdad? Esta tautología o no esta tautología. Y unos me decían, esta tautología, porque acá solo aparecen valores verdaderos, pero especificar bien su conclusión, ¿verdad? Bueno, esta tautología porque independientemente de qué valor tomen las premisas o independientemente de qué valor tenga P y Q, yo siempre encuentro un valor de verdad o un valor verdadero para mi conclusión o para mi proposición que yo estoy analizando. Entonces, así, no es necesario un gran argumento, ¿verdad? Pero sí un argumento convincente, fácil, rápido, en lo cual ustedes puedan
abordar, ¿verdad?, ese concepto de tautología. Igualmente, ¿verdad?, lo que sucede con una contradicción. Ajá, dígame su pregunta. Licenciada, con respecto, quería hacer una pregunta acerca de la guía. Ujú. Es que en el Si número quiere, 4, lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo vamos a profundizar un poquito en estos contenidos, ¿verdad?, que estamos tratando ahorita. Ya les sí, voy a dar espacio sí, para por la supuesto, tarea. sí, Ujú. Bien. de acuerdo. Entonces de ahí de la tarea era su pregunta, no es de lo teórico. Mm, Pues la parte teórica, creo que la que más me ha dado bastante problemas son las equivalencias lógicas. Ok, bien. Bien, en ese caso de las equivalencias lógicas, lo que ustedes tienen que hacer es analizar, ¿verdad?, cada una de las reglas. Por ejemplo, cuando es una idempotencia, la ley de negación, tautologías, contradicciones, que viene prácticamente de la misma teoría que hemos estado estudiando, ¿verdad? A ver. Bien, como yo les decía, una equivalencia lógica es como que si nosotros estemos simulando algo igual, ¿verdad? Pero no le ponemos el signo igual porque en ese caso podemos tener el mismo valor, ¿verdad?, de verdad, o podemos interpretar, ¿verdad?, como una similitud, pero no podemos decir, ¿verdad?, así como ciencia cierta que es lo mismo, ¿verdad? Pero sí es es bastante como de la misma naturaleza. Nada más recordemos cómo era el caso de las fracciones, ¿verdad? Nosotros decimos, esta fracción es equivalente, pero no significaba que eran los mismos valores, ¿verdad?, los mismos números que intervenían. En algunos casos sí eran los mismos valores, ¿verdad? Bien, entonces voy a tratar de compartir ahorita el escritorio. Ok. Puede ver mi escritorio. Está cargando, licenciada. Ujú. ¿Se ve? Solo la mitad. Bueno, esperemos
que se mejore la vista. Si no, pues también ya. Ahora sí. Ok, si no, pues también váyanse al material complementario, ¿verdad? De las equivalencias lógicas que tienen en plataforma. Vamos a analizar este primer ejercicio. Dice que mostremos la equivalencia de que P o Q unido por un O, ¿verdad?, a la proposición P o R es equivalente o lógicamente equivalente a tener P o Q unido a R mediante el conectivo O. Bueno, si ustedes se fijan en este caso, no hay otros conectivos de implicación, de negación, entonces nosotros prácticamente no nos complicamos, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer es tratar de acomodar, de utilizar las reglas conmutativas, de asociar a manera de llegar a, a esos tips o a esas simplificaciones para tratar de llegar a esto que está en el lado derecho o al lado izquierdo si voy de izquierda, de derecha, perdón, a izquierda, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo que llegar, o mi objetivo es llegar a la proposición P o Q o R, ¿verdad? Bien, en este caso, ¿qué podemos ir transformando, verdad? Intentemos pasar del lado derecho, perdón, del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, les decía, yo tengo que tener claro mi objetivo, ¿verdad? Porque no voy a tomar dos veces, ¿verdad? Los dos términos, es decir, no voy a mezclar, ¿verdad? Lo que yo tengo en el lado derecho como en el lado izquierdo, es decir, me centro en uno y de ese llego al otro, ¿verdad? Porque siempre se dan casos de que algunos intentan, ¿verdad? Tomar los dos de un solo, los dos términos, y acá pues al final se complican y ya no hayan para dónde, ¿verdad?, tomar el camino. Bien, entonces acá, si nosotros tomamos P o Q o P o R, ¿qué sabemos de las proposiciones? Bueno, en este caso, que son asociativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si nosotros asociamos las primeras tres? Es decir, P o Q o P, ¿verdad? Y dejamos afuera, pero siempre conectándola con el O a R. Entonces, en este caso, ¿qué estaría pasando? Bueno, acá yo ya voy observando qué más podría ser, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, ya tenemos el R afuera de algo. Entonces, nuestro siguiente objetivo sería tratar de llegar a P o Q. ¿A partir de qué? De esto que yo tengo acá entre el corchete, que es P o Q o P. En este caso, yo sé que puedo asociar cuantas veces yo quiera unas determinadas proposiciones. Bueno, en ese caso, yo puedo asociar de nuevo, convenientemente, como yo también decía, que a veces tengo que acomodar Q o P, ¿verdad?
sin ningún problema. Y como yo veo, ¿verdad? Que acá tengo a P, entonces como que en este sector yo tengo que, en esos términos yo tengo que dejar solo 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si yo cambio P o Q como Q o P? Bueno, en ese caso, claro que puedo hacerlo y lo hago acá en ese paso. Es decir, yo paso a P o Q. De nuevo vuelvo a asociar como yo quiero, en este caso asocio P o P y lo asocio lo uno con el conectivo O con Q y luego a R siempre lo dejo de esa misma forma. Entonces acá, ¿qué es P o P? Bueno, es lo mismo que yo tenga P, ¿verdad? No estoy alterando nada con dejar solo P. Entonces, como yo lo tenía unido al conectivo O con Q, entonces vuelvo a dejarlo como P o Q o R. Si nosotros nos fijamos en esas conmutatividad que yo apliqué en esas leyes asociativas ocupadas, pues se llegó a la proposición que yo quería construir, las proposiciones que yo quería construir. En este caso he llegado del lado derecho hacia el lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Sí? En este caso, Sí, licenciada. tenemos también la ley de idempotencia, ¿verdad? Que ahí mismo está en la tabla sobre que les habla de POP o P y tautología, por eso es de que hay que aprenderlas muy bien, ¿verdad? Bien, veamos otra. Aquí lo que me dicen es que simplifique, ¿verdad? Las proposiciones lógicas, en este caso me pide que simplifique P o Q y no P. Es decir, simplificar es que yo llegue a una expresión más pequeña o más fácil de leer también, o más sencilla, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos acá una negación y algo que está entre paréntesis conectado por el conectivo O. Bueno, en ese caso aquí tenemos también conectado ese paréntesis por un i, pero ya sabemos que el i es conmutativo, también el o, ¿verdad? Sin ningún problema nosotros podemos cambiar de posición. Entonces en este caso cambiamos de posición al no p, lo dejamos al principio y pasamos después del conectivo i a p o q. ¿Y qué más dijimos sobre el O y el I? Bueno, que son distributivos. Bueno, entonces aquí comienzo a distribuir y digo no P y P o no P o Q. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque en algunos problemitas de la tarea ustedes me intentaron hacer algunos pasos de estos, pero prácticamente me escribían una tautología, por ejemplo, cuando no era tautología, ¿verdad? Entonces no es que yo solo voy a decir, esta es una tautología, no, yo tengo que llegarlo a determinar cuando la proposición es lógica o la expresión que yo tengo ahí sea lógica y en realidad sea una tautología o sea una contradicción, porque a veces cuando era una contradicción
me decían que era una tautología, así es que mucho cuidado con eso. Entonces aquí llegué a una contradicción o no P y Q. Vuelvo a hacer el cambio, es decir, conmuto de nuevo y yo digo no P y Q o C. Y entonces yo sé que hay una ley de identidad que me dice que cualquier expresión que yo tenga a la izquierda, unido por un conectivo lógico o una contradicción, me va a dar la proposición que yo tenga unida. Entonces, en ese caso yo tengo la ventaja de que puedo tener cualquier proposición, ya sea de tres, unida por tres, unida por cuatro proposiciones, es decir, una proposición más grande, una expresión aquí que tal vez a veces no sabemos qué es o rara. Entonces, pero si yo tengo esa expresión unida a una contradicción, siempre me va a dar esa proposición. Entonces, por eso dice acá aplicando ley de identidad, es decir, esa ley es la que está ahí también lo tenemos en la tablita, en el folleto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me permite concluir que esto es no Licen- P y Q? Entonces, lo que he demostrado en este caso es de que P o Q y no P es lógicamente equivalente a no P y Q, que es lo mismo prácticamente a las equivalencias lógicas. Diga, Catherine. Bueno, con respecto a la contradicción, si se tiene un conectivo que sea, entonces, si fuera el condicional, ¿cómo sería? En vez de o. Bueno, tendríamos que ocupar la respectiva equivalencia. Por ejemplo, si yo tengo P implica Q, ¿cómo dijimos que lo íbamos a llevar a un O o a un I? Bueno, negando la primera proposición y la segunda la dejamos igual, recordemos. Y así vamos pasando, le Pero, vamos a ver algunos ejemplos. Ajá. pero si negamos la primera proposición, como ya está negada, quedaría como P. No, yo me refiero a si ustedes tienen P implica Q, por ejemplo. Ah, sí, sí, ya. Ujú. Ahí es de aplicar, ¿verdad? Ahí la regla. Ya vamos a ver un Ujú. ejemplo más adelante. Bien, aquí un ejemplillo donde se aplica De Morgan. Pueden ver el escritorio. Sí, lo puedo ver. Ok, bien, entonces dice de que P implica, perdón, P y Q implica R es lógicamente equivalente a no P o no Q o R. Entonces vamos a partir del lado derecho. Bueno, en este caso del lado izquierdo, quiero decir. Tenemos P y Q implica R, ¿a qué es lógicamente equivalente? Aquí va lo que yo les estaba diciendo. Bueno, negamos la primera proposición, es decir, niego a P y Q, coloco el conectivo O y la segunda proposición o el segundo elemento lo dejo, o el consecuente, ¿verdad? Recuerden que en una implicación este es el antecedente y este es el consecuente. Entonces, al consecuente yo lo dejo tal y como está. Solo niego
al antecedente. Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Bueno, la negación de P y Q o R. Ahora, ¿qué tal si yo aplico De Morgan acá? Pero ¿por qué estamos haciendo eso? Primero preguntémonos por qué vamos en ese camino. Bueno, porque acá recordemos que queremos tratar de llegar a un O, ¿verdad? O a varios O. Ahora, ¿qué tal Ujú. si este signo que lo vemos como un no, ¿verdad? Una negación? Yo quiero introducirlo o quiero un O, porque a eso es lo que le vamos apostando. Bueno, entonces negaríamos la primera proposición que es P y también negamos la otra proposición que es Q. Ahí tienen la regla bien clara, ¿verdad? Que cuando yo quiero pasar de un O a un I o viceversa, yo tengo que negar prácticamente las dos proposiciones. Ahí sí no se queda ninguna, ¿verdad? Entonces acá niego P o niego Q o R siempre, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué más podríamos decir de esto? Bueno, que esto se nos convierte en la negación de P o la negación de Q o R. Aquí hay un errorcito de digitación, pero eso que no nos detenga, ¿verdad? Este es O R. Entonces, ¿a qué llegamos? A lo que queríamos demostrar en realidad, lo que está aquí, que es lógicamente equivalente a la negación de P o la negación de Q o R. ¿Alguna pregunta? Ahí prácticamente hemos dejado eh, específico, ¿verdad? La ley de implicación y también las de Morgan. ¿Alguna pregunta? Pero licenciada, ¿por qué no llegó a la misma respuesta? A la que está arriba. Ujú. Es la misma, lo único que acá hay un error de digitación. En vez de tener acá una negación, aquí es un O. No me vayan a confundir en Ujú. eso, ¿verdad? Aquí es un O, Ya pues. prácticamente es lo mismo que está arriba. ¿Sí? Bien, ¿de esta tablita hay alguna duda? Porque estas son prácticamente las leyes principales, ¿verdad? Las leyes de negación. Todas prácticamente están aquí, las de conjunción, las de doble implicación, asociativas, distributivas, independencia, identidad, dominación y negación. Entonces todas estas, ¿verdad? Son muy importantes y a ocuparlas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, licenciada. Ok. Bien, vamos a ver algunos aspectos o discutir un poquito la tarea. Ujú. La guía, ¿verdad? Sí, la guía.
Sí, aquí estoy buscando que me acordaba que tenía guardada en la carpeta. Bien, el primer ejercicio dice que yo escriba la negación, el recíproco y contrarrecíproco, ¿verdad? Entonces el A dice Sí, X es un anillo, es necesario para que el espacio X sea un cuerpo. Entonces, en primer lugar, es necesario. ajá, entonces en primer lugar, la negación, ¿verdad? Sí, X sería, es un anillo, es decir, tratar de que nosotros estemos interpretando como lo contrario, ¿verdad? O lo que no dijimos anteriormente, es decir, X es un anillo, no es necesario para que el espacio sería, X sea un cuerpo. O sea, negando, ¿verdad? Lo que escuchamos anteriormente, lo que dijimos anteriormente. El recíproco. ¿Cómo sería el recíproco? Bueno, ya vimos de que si tenemos una implicación, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es como ir a veces decimos de adelante para atrás, ¿verdad? Es decir, si yo implico P entonces, implico Q, entonces Q implica P. Entonces en- X es un anillo. entonces Q sería el espacio X sea cuerpo, X es un, no, no sería así. Ajá, Quiero sería, ver. como dice que X es un anillo, es necesario para que el espacio X sea un cuerpo. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar eso, verdad? Bueno, el espacio X es un cuerpo, es necesario para que X sea un anillo, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí podríamos ir formando la oración a manera que tenga lógica. Sin embargo, ya si nos dicen que lo probemos o veamos sobre su falsedad o veracidad, pues ahí ya hay que tomar esos criterios, ¿verdad? Ya estudiando esas proposiciones. Ahora, el contrarrecíproco, ¿cómo sería? Bueno, en ese caso, eh, vamos en ese mismo orden, pero no tenemos El, que afirmar lo que ya estamos, lo que dijimos en la oración principal. Es decir, tenemos que negar las
los dos componentes, ¿verdad? De esa proposición o de ese predicado completo. Entonces, en este caso, la idea es de que neguemos que X sea un espacio y un cuerpo, ¿verdad? Entonces, podemos irle dándole forma. El espacio X no es un cuerpo. Implica o Es necesario. para que el espacio X no sea un cuerpo, es necesario que X no sea un anillo, más o menos, ¿verdad? Y ir viendo cómo nos podría quedar mejor, ¿verdad? No se preocupen si al principio ustedes no les parece tan lógico lo que escriban, pues vayan perfeccionando, ¿verdad? Porque de eso se trata, de ir cada vez escribiendo algo lógicamente y también que tenga sentido, ¿verdad? Entonces también podemos decir si el espacio X no es un cuerpo, necesariamente X no es un anillo, por ejemplo. Se oye un poquito mejor, ¿verdad? Ajá. Bien, veamos la siguiente. X pertenece a la cerradura de A. Es suficiente para que X, sea un punto de adherencia de A. Eso prácticamente ustedes lo pueden ver como, ¿y qué es eso? Porque eso es parte de topología y y un poco de análisis vectorial, ¿verdad? Que ustedes ya van a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo podemos negar esto, verdad? Bueno, que X no pertenece a la cerradura de A implica, ¿verdad? Que X no es un punto, por ejemplo, de adherencia de A. ¿Será una negación lógica? Sí puede ser, pero Entonces podemos darle forma, ¿verdad? Que si X no pertenece a la cerradura de A, entonces no es necesario, ¿verdad? O X no es un punto de adherencia de A. sería X no pertenece a la cerradura de A. Entonces X no es un punto de adherencia de A. Así sería. Lo que estamos negando, ¿verdad? Tratando de negar lo del principio, lo que estamos diciendo en la proposición inicial. A ver, el recíproco, ¿cómo lo podríamos interpretar? Sería para que X sea un punto de adherencia de A, entonces X pertenece a la cerradura de A. Entonces Sería. ahí hay una nota, ¿verdad? Que ustedes tienen que interpretar muy bien lo que significa lo de condición suficiente o condición necesaria.
por favor me investigan bien, ¿verdad? Mañana o el día sábado vamos a tratar de profundizar un poquito más sobre esas dos condiciones, porque sí es muy importante que ustedes identifiquen, ¿verdad? Desde ya lo que significa esas condiciones, ¿verdad? Entonces, más o menos el tratar, ¿verdad? Y de ver qué sería el recíproco en ese caso, pues prácticamente afirmar, ¿verdad? El consecuente e implicar el antecedente, ¿verdad? En ese caso podríamos tratar de afirmar que para que X sea un punto de adherencia de A, implica que X debe de pertenecer a la cerradura de A, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es necesario que ustedes eh, sepan prácticamente, investiguen, ¿verdad?, sobre la suficiencia y la condición necesaria para que ustedes sí sepan prácticamente lo que significa eso. Usted me investigó sobre esas condiciones. Pues la verdad no, licenciado. Ajá. Entonces, entendiendo eso, que vamos a comprender mejor, ¿verdad?, las proposiciones. Entonces, el contrarrecíproco, ¿cómo nos quedaría? Quiero ver. El contrarrecíproco. Ujú. Quedaría para que X no sea un punto de adherencia de A, entonces X no pertenece a la cerradura de A. Ujú. Así quedaría. Tratemos, ¿verdad?, de darle sentido. Si X no es punto de adherencia de A, entonces implica que no pertenece a la cerradura de A, ¿verdad? Ajá, un poquito, un tanto eso, ¿verdad? Tiene que ser lo más lógico posible. Ajá. Eh, y también ahí podemos, ¿será que podemos, hagámonos esa pregunta, ¿será que podemos decir que si X no es un punto de adherencia de A, sí es solo sí, X no pertenece a la cerradura de A, o que si X pertenece a la cerradura de A, sí es solo sí, X es un punto de adherencia de A, entonces estaría en que nosotros veamos, ¿verdad? Lo que significaría ver un bicondicional, ¿verdad? Y en ese caso. Pero se podría cambiar a bicondicional si la preposición ya en el momento, ¿cómo lo puedo decir? Ya escrita ya determina que es un condicional, se puede. En ese caso debemos de hacer uso de la condición suficiente, como nos estamos diciendo de que X pertenece a la cerradura de A es suficiente para que X sea un punto de adherencia de A, entonces en este caso podríamos interpretar como un bicondicional. Porque una se necesita para la otra. Ajá, porque en este Ya. caso un bicondicional que dijimos al principio que era. Que tiene que ser que los dos sean iguales. O que Necesario uno se necesite para el otro. y Que suficiente. uno sea necesario para el otro. Necesario y Ujú. suficiente, dijimos, ¿verdad? Ajá, Sí. entonces eso sería de analizar, ¿verdad? En ese caso. Bien, veamos el ejercicio 2. Ahí creo que no hay mucha duda, ¿verdad? Prácticamente No. solo le damos valores a las proposiciones que forman toda la expresión y luego concluimos, ¿verdad? A partir
de las reglas ya vistas, no hay problemas en ese caso, en ese ejercicio. ¿Cómo va No, con eso? licenciada. Ya lo hizo, ¿verdad? Sí, ese ejercicio Va, sí ya lo realicé. ok. Bien, ahora pasamos al 3. Dice que nosotros encontramos Sí. una proposición lógicamente equivalente utilizando nada más los conectivos, la negación y el o la disyunción, ¿verdad? Bien, en este caso, ustedes son libres, ¿verdad? De, de llegar a una proposición equivalente siempre y cuando la regla que ustedes usen o apliquen o les permita escribir otras expresiones siempre sea lógica, ¿verdad? Como las que ya vimos. Vaya, por ejemplo, si ustedes van a tratar con P implica Q, en ese caso, ¿cómo podrían irlo formando? Bueno, ustedes pueden ocupar la del O, que en ese caso se los pide. Entonces, niegan la primera proposición, ¿verdad? Y luego a Q lo dejan tal y como está. Entonces le quedaría no P o Q, ¿verdad? En ese caso. Y continúan con el siguiente, con el QR, por ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes quieren pasarlo a bueno, podrían negar en ese caso? Pero Ujú. toda la proposición tiene que ser equivalente a otra, solamente utilizando esos dos conectivos y tiene que ser toda. Ustedes la van a llevar a otra expresión, siempre y cuando todas los elementos, todas las premisas o los elementos que esa proposición tenga, ustedes la traten por medio de esos dos conectivos que les dice ahí y siempre usando las leyes de equivalencia. Es decir, no ustedes lo van a No negar importa, todo y después solo van a llegar a otra proposición. No, siempre y cuando sea equivalente. ¿Bien? no, ya lo entendí, creo que ya lo voy entendiendo. Por ejemplo, se puede ir jugando ahí con P implica Q, tratando de negarlo o escribir un, O en ese caso en vez de la implicación y luego enseguida cuando ya tenga esa expresión, pues usted la va trabajando con los demás, ¿verdad? Con QR, en ese caso puede ir asociando, puede ir distribuyendo, pero eso sí que cuando usted va a aplicar una equivalencia fuera ya de la expresión que usted tiene, pues solo va a poder negar o, o aplicar un over, ¿sí? Ujú. Sí. Y al final no se preocupe si usted me puede decir, pero ¿a cuál voy a llegar? No es libre, con solo que la expresión que usted ocupe como regla y el tratamiento sea lógico. Ujú. Bien, en el 4 dice que se compruebe si el argumento es cierto o falso. Bueno, en ese caso sí se tiene que determinar, ¿verdad?, falsedad o veracidad. Como sugerencia, pues háganlo por medio de las equivalencias. No vaya a ser, ¿verdad?, que en el examen venga un ejercicio donde les diga que lo prueben por equivalencia, no por tablas de verdad, ¿verdad? Así que practiquen eso. En ese caso, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo Sí. lo podemos llevar a una expresión?
Bueno, en ese caso, lo pueden conectar por conectivos, o lo pueden unir, ¿verdad? Por conectivos y luego llévenlo a una proposición, una sola proposición y, y traten de concluir esa tautología, que todo eso es una tautología, ¿verdad? Es decir, por medio de una implicación, ¿verdad? Si se lleva una tabla de verdad, sería cada una de las expresiones como una sola. Sí, sí, claro, pero al final tiene que unirlas. Y en ese caso, como todas están completas y tenemos que conectarlos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo lógico es utilizar un conectivo y, ¿sí? Sí. Bien, y luego darle tratamiento con las expresiones algebraicas, ¿verdad? Y Licenciada, reglas. Ujú. licenciada, quería hacer una pregunta. Ajá. Como aquí se ven otras letras que son la S y la R, ¿la S y la Ujú. R tienen algún significado en especial o solamente son para como para relleno? Son prácticamente proposiciones. Por ejemplo, en una de ellas usted puede decir, que el clima está nublado. Por ejemplo, ese puede ser S, R puede ser que en la mañana no salió el sol o en la mañana salió el sol. T puede ser que usted concluye que mañana no va a llover, etcétera, ¿verdad? O que mañana va a llover. Esa es otra sugerencia que quiero hacerles. Siempre a P, a Q, a R y a S, tómenlo como una proposición positiva. Ya cuando ustedes hablan de algo negativo, tómenlo como una negación. Pero prácticamente la proposición que representa esa letra, ustedes tómenla como positiva, ¿verdad? Cuando ustedes arman el conjunto de proposiciones, ¿verdad? Bien, por Sí. ejemplo, en el 5 les dice que determine, bueno, ¿hay alguna pregunta más en el 4? Pues creo que por el momento voy a tratar de hacerlo. Si no lo logro, entonces sí. No, sí, sí se puede. Bien, en el 5 dice que se determine si el Bueno, siguiente argumento es válido. Bueno, si María está no es cierto, entonces Jaime está equivocado. Bien, pero si Jaime está equivocado, entonces Luis también está equivocado. Si Luis está también equivocado, entonces el espectáculo no es esta noche. Entonces acá prácticamente es un conjunto de proposiciones, ¿verdad? Que también las podemos unir, como tenemos todo eso que se cumple al mismo tiempo, en un mismo momento, pues podríamos unirlas por un conectivo y. En ese caso, la sugerencia es que vayamos generando o escribiendo una proposición por cada una de esas oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, si María está no es cierto, una proposición. Jaime está equivocado, sería, otra sería proposición. entonces, Ujú. entonces sería P, entonces la negación de Q. La negación de Q, entonces R. La negación No, de R, no, C. porque el hecho de que está equivocado lo podemos dejar como una proposición positiva. Entonces diríamos, P implica Q, porque estamos afirmando que Ujú. María está en lo cierto, entonces Jaime está equivocado. Podemos formar como una proposición Jaime está equivocado como una Pero, proposición Q, por ejemplo. pero en el momento de decir, pero en el momento de decir que Jaime está equivocado, no sería una negación. No, porque ¿qué es lo que estaría negando? Uy, es verdad. Sí, ¿verdad? Entonces mejor dejarla directo, así, como una proposición afirmativa, ¿verdad? Entonces, Ujú. por ejemplo, Jaime está equivocado, ya sería la misma, ¿verdad? Una, Ajá.
Y luego Luis también Sería está Q. equivocado. Prácticamente Sería R. Ujú. Y luego si Luis está también equivocado, dice, el espectáculo no es esta noche. Entonces, usted va a formar su proposición como el espectáculo es esta noche. En ese caso, si ese es Luis está equivocado, entonces usted va a decir ese implica no R, por ejemplo, si usted le llama R al espectáculo es esta noche. ¿Sí? Pero si yo llamo a S al concierto sería no S. Exacto. Implica no S o R, como creo que se le van a ir todas las P, Q, R, S. Sí, como Sí, no, se me fueron no vale. todas. Ajá. Ahorita Bien. lo estaba haciendo. Ajá. Se me Entonces, fueron todas. por ahí va esa idea. No sé si tiene más preguntas o alguien más que tenga preguntas. No se conectó nadie, ¿verdad? Ese es el problema, Mm, mire que. mm. Ujú. Sí. Sí, Bueno, creo que por el momento ha despejado mis dudas muy bien, licenciada. Ahorita qué bien, me alegra creo que mucho. no tengo preguntas. Me alegra muchísimo entonces que se han despejado las dudas y pues espero que nos conectemos otra vez el día sábado. Con el Sí, horario van a licenciada. tener clase todo el día el sábado. El día sábado vamos a tener un examen de 1 a 3:30. Ya, bueno, en la mañana tienen clase, ¿verdad? En la mañana. No, no hay clase. El Ah, día sábado no. vale. Bueno, entonces, eh, gracias y ha sido un gusto y pasen buenas noches. Gracias a usted, licenciada. Igual pase buenas Y noches. como saben, siempre estoy pendiente tanto de los foros, del correo, de los mensajes por plataforma, cualquier cosa, no duden en escribirme. ¿Sí? Bueno, Sí, licenciada. hasta otra asesoría o nos vemos nos escribimos por plataforma. Gracias. Bueno, igual, licenciada. Buenas noches.